en la metropolitana. Él con su proyecto y a mí lo que más me impresionó fue su manera de ser. Estamos en vivo, pueden seguir conversando hasta que empiece a llegar la gente a la transmisión. Conversan tranquilamente. Entonces, después que seguí yendo a sus reuniones, entonces conocí su grupo. Está Luis Manuel Aguana, está Luis Granado, está Lourdes Colmenares, está José Bravo, está Antonio Rodríguez, todos venezolanos insignes, pero sobran los venezolanos que como nosotros queremos a Venezuela, ¿sabes? Somos la mayoría. Somos la mayoría. Para reconstruir el país tenemos, hasta nos sobra. Nos sobra. Mire, bueno, le voy a tocar sobre la reforma judicial. Ok, y hablamos de todo el desastre que tenemos, de la careta que se quiere poner, de que se quiere salvar de la complementariedad. ¿Viste ahora la oficina del fiscal aquí? Bueno, como ahí le voy a comentar, eso no yo no sé si es para bien o para mal, ¿qué dices tú? Bueno, justamente, eso no es una oficina de Starbucks que están abriendo. No, y la gente cree que va a ser, además, me da la impresión de que pueden creer que es una oficina receptora de denuncias. No. Pero la gente se ilusiona. Sí, porque también hay que saberles hablar a las personas y no crearles falsas expectativas. No crear falsas expectativas porque el dolor es muy grande después con la caída. Sí, pero bueno, tampoco es... Pero tampoco lo vamos a poner negro. No, es correcto, y tampoco es que ellos están contentos por eso. No, eso no les quedó más remedio. Es correcto. No les quedó más remedio. Mire, licenciado, ¿cómo estamos entonces? Bueno, ya está empezando a llegar la gente. Pueden empezar con los temas que aquí que estamos quieren abordar. Estamos en vivo y estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, comenzamos. Bueno, como quieran. Bueno, el café de todas maneras viene más. El café viene en camino y las galletitas nos están esperando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar allí y sintonizarnos en todos nuestros canales de comunicación. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Como de costumbre, todos los miércoles en nuestro espacio conversatorio. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Bueno, ella es una abogada muy destacada. Voy a dar su pequeña hoja de vida. ¿Se puede decir en una palabra? Pues, bueno, permítame, doctora, de todas maneras. Ella comenzó como defensora de presos y posteriormente ascendió a juez, luego a juez superior, e integró la Corte de Apelaciones y llegó después al pináculo o cenit de la carrera judicial. Contra todo pronóstico, como lo fue llegar a ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, donde estuvo 12 años en la sala penal de dicho tribunal. Ella es la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Doctora, bienvenida y gracias por estar en nuestra sede, aceptar la invitación de la Coalición por los Derechos Humanos, y bueno, por estar acá. Yo soy la agradecida porque ustedes me hayan invitado. No, doctora, estamos muy pletóricos porque ustedes se encuentran acá, créanmelo así. Bueno. Así que bueno, bienvenida y bueno... bueno, la justicia es tu tema, ¿no? Entre otros. La justicia es mi tema y sí, yo quisiera comenzar, doctora, tratando algo que tenemos aquí en el tapete, como dicen los periodistas. Exactamente. Sin abrogarme, por supuesto, esa atribución, como lo es la reforma judicial y la reforma que se hizo a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Entonces, por cierto, declaraciones recientes que no estaban previstas de un diputado oficialista denunciando al actual magistrado presidente del Tribunal Supremo y a una funcionaria judicial que parece que tiene atribuciones que no le competen. Entonces, exacto. Bueno, yo quisiéramos oír su opinión. Bueno, como aquí no terminamos de asombrarnos, ¿verdad? Apareció eso que tú dices, empezando desde el final hacia adelante.
y es estas especies de funcionarias adicionales que actuarían como magistrados en el Tribunal Supremo. Bueno, eso no lo tenemos confirmado, eso lo dijo él. Es correcto. Exacto, pero a mí, te digo la verdad, no me extraña, y yo lo creo, de antemano lo digo. Le dice magistrada 33 y 30. Yo le creo a Pedro Carreño, que fue el que lo dijo. Sí, correcto. Sí, correcto. yo le creo. Bueno, me gusta que ahora se preocupe, porque es bueno que algún día le preocupe la justicia. Bueno, correcto. Me parece muy bien, porque la justicia, inclusive el tiempo que yo estuve en el Tribunal Supremo, no era nunca una consideración. Eso era algo que me asombraba, que yo estaba en sala plena y yo no veía que nombraban la justicia, ni que les preocupaba, jamás. Bueno, pero eso ya es un clavo pasado, como dicen. Así es, así es. Pero fíjate, estamos ante una presunta reforma judicial que el régimen está planteando para ponerse en una careta. Es para lavarse, gracias, llegó el cafecito, para lavarse la cara frente a la Corte Penal Internacional, porque quieren evitar que altos funcionarios de aquí sean llevados a juicio ante la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad, en vista de que aquí es imposible que se haga justicia. Y digo es porque sigue siendo, es imposible que se haga justicia. Nosotros lo estamos viendo, bueno, ¿qué cosa puede ser, como te digo, más evidente y más ratificadora de lo que estamos hablando, que el que se haya paralizado la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia porque no se han podido poner de acuerdo dentro del PSUV? Estaba prevista para final el presidente del comité de postulaciones. Ajá. Había indicado que a final de mes, o sea, de marzo del año pasado, del mes pasado, perdón, iban a designar a los nuevos magistrados. O sea, estaba prevista la designación porque para ellos era urgente. Sí. Y bueno, ya estamos a 6 de abril y todavía no han podido, y se decía que hoy, pero creo que te informaste de que todavía no los han designado. No. Era hoy en la tarde. Era hoy en la tarde y bueno. Se oyen los nombres que irían de magistrados y tienen un problema grande, no quería dejar de comentar, y está trancado por eso, porque era más fácil cuando eran 20 o cuando éramos 20, yo estaba allí entonces, y lo llevaron a 32. En el 2004. Sí, en virtud de la decisión aquella que le disgustó muchísimo al extinto, y que juró públicamente que eso no volvería a suceder porque aquello fue una mayoría de 11 a 9. O sea que le dio duro. Sí. Y dijo que eso más nunca iba a pasar, como él hablaba, como dueño de Venezuela. Y de hecho lo llevó de 20 a 32 magistrados. Correcto. Pero ahora resulta que tienen que eliminar, aquella vez era fácil porque había que aumentar, sobraban los candidatos. Claro, pero ahora sobran los que quieren entrar y los que están, porque de los que están hay muchos que quieren repetir. Y los que están afuera, bueno, la lista era larguísima, tú la viste, todos lo habrán visto. Y por eso a eso se le ha sumado que es por tandas según las fracciones políticas. Bueno, de ellos. No sé cómo estarán los de la presunta oposición, que creo que también estarían con algún mendrugo, por decirlo de una vez como es, en esa repartición. Entonces yo creo que si hay una oficina de la Corte Penal Internacional ahora en Venezuela y ve que está paralizada la designación de los magistrados, porque hay una pugna entre las fracciones, yo creo que ya está todo dicho. No es un buen mensaje. No es una buena presentación lo que han hecho. No es correcto. Exacto. Y ellos además pretenden, cuando digo ellos quiero decir el régimen, que con esta reforma del Tribunal Supremo de Justicia y con esta designación de nuevos magistrados se haría más eficiente la administración de justicia en Venezuela. Eso. Y que podrían juzgarse pues las personas que estuvieran acusadas de los delitos de lesa humanidad, porque ese es el punto. Okay. Pero clarísimo está que eso aquí en Venezuela es imposible. Bueno, justamente, doctora, a mí me llama la atención esa reducción de magistrados, nuevamente a 20, como se conformó inicialmente el TSJ, pero también me llama la atención que
constitucionalmente el tiempo, los magistrados son electos por 12 años. Y están cortando el tiempo de su elección. Ajá. Acuérdate que estos magistrados también cuando los nombraron, los llamaron magistrados express. Correctamente. ¿Por qué express? Porque no se llenaron las condiciones, no se cumplieron el procedimiento que debe hacerse, estaban en un apuro para designarlo y así fue. Entonces es como, a mí me gusta decir a veces un símil un poco coloquial, es como cuando tú te tropiezas y te quedas en un pie y sigues cojeando en un pie por un largo trecho. Bueno, así vienen ellos con la justicia, porque desde el principio lo han hecho mal. Claro. Lo primero que se hizo aquí, cuando llegó esta gente, fue Manuel Quijada, no lo olvidaré, con sus listas en la tarde diciendo los jueces que estaban suspendidos, los que estaban destituidos. Sí, era el presidente de la comisión, de la DEN. Correcto, de la DEN, hermano de Concho Quijada. Exacto, y no tenía la menor idea de lo que era un tribunal, y mucho menos de lo que era un juez y de lo que era un juez de carrera y todas esas cosas. Fue puesto políticamente. Correcto. Y desde ahí, bueno, salieron los jueces titulares, los de carrera salieron, se pusieron todos provisionales y ahora todos los que tenemos son jueces con miedo o agradecidos. Con miedo de que los destituyan por una decisión, ya lo hemos visto. Sí. O que hasta vayan presos por eso. Bueno, todavía la jueza Fiuni no puede salir del país. ¿Qué te parece? La fiunización del Poder Judicial. Exactamente. Y los agradecidos porque los había también al Tribunal Supremo de Justicia y yo oía rumores de unos que entraron y que habían firmado que en cualquier momento le podían pedir que se retiraran y que renunciaran. Porque están agradecidos porque saben que sin llenar los requisitos para el ejercicio del cargo, sin embargo, están allí. Claro. Entonces, esos son jueces agradecidos, entre comillas. Y ese es el panorama que tenemos, de manera que aquí no hay independencia del Poder Judicial. Aquí no hay jueces autónomos. Si no hay jueces autónomos, no puede haber administración de justicia verdadera. Y yo me imagino que el fiscal de la Corte Penal Internacional, con su oficina que va a tener aquí ahora, debería estar mejor informado de lo que aquí está pasando. Aspiraríamos a eso. Bueno, quiera que así sea. Con el favor de Dios. Doctora, fíjese lo siguiente, sigo con el tema de la reforma judicial porque usted por supuesto debe conocer, lo conoce, el tema de que tenemos una mayoría casi que de 9 jueces son provisorios, cuando lo establece la Constitución que tienen que ser designados por concurso. Claro. Entonces, por supuesto, lo que usted acaba de decir, un juez que no puede ser independiente, que no puede ser autónomo, porque tiene miedo de decidir, porque bueno, puede ser porque en cualquier momento. le puede contar el cargo, porque el juez, y perdona que te interrumpa, cuando uno decide ser juez, tiene que saber, la única manera de ser juez de una forma cabal e independiente es pensar que cada decisión puede ser la última. Si tú internalizas eso, si tú aceptas que cada decisión que tomes puede ser la última, tú serás independiente. Ese era el consejo que yo le daba a los jueces cuando teníamos reuniones o coloquios o conversatorios. Porque si el juez se detiene a pensar si la decisión va a ser del agrado de la Asamblea o del agrado del Ejecutivo o de algún persona influyente que pueda hacer que lo destituyan, entonces se paraliza. Claro, o sea, hay las situaciones, y no voy a dejar de decirlo aquí, porque siempre digo la verdad, de jueces que ante un caso como que te estoy diciendo, optaban por no decidir, es decir, ¿qué hacían? O se inhibían, o se enfermaban, se iban de viaje. O sea, hay muchas maneras de eludir la responsabilidad, pero también hay el que permite que la responsabilidad se eluda, porque para eso es que el Poder Judicial tiene que tener un control. Claro, tiene su mecanismo. Y tiene sus mecanismos para saber si eso procede o no procede, pero lamentablemente aquí no es así. No es así. Bueno, muy lamentable, doctor. No hay justicia en Venezuela.
Definitivamente. No hay. Te lo digo con plena Eso certeza. oye bien. Bueno, a uno... Con honrosas excepciones, por supuesto, habrá uno que otro juez en alguna jurisdicción que haga justicia, pero Claro. la inmensa mayoría es no. Bueno, siempre tenemos, por supuesto, esperanza de que hay un porcentaje de venezolanos y de jueces que están dando... Que han podido hasta ahora, a lo mejor. Sí. Ojalá sea más de lo que yo pienso, pero de mi experiencia veo que la mayoría cede ante la amenaza. Sí. ¿Cree, doctora, que con esta reforma que, Así llamada. llamada reforma, que tenemos, pues, que está Está bueno tu café. muchas gracias, doctor, que este café de esta oficina es muy bueno. Ya sabe, doctor Medina y la doctora Leonora Leonor, que tenemos un excelente café. Ujú. Doctora, ¿cree usted que después de esta designación de magistrados haya aguas abajo una reforma también de lo que estamos hablando, de designación Sí, de yo magistrados? creo que la intención es esa. Cuando ellos cambian a los primero reducen el número de magistrados y luego hablan de reforma del Tribunal Supremo, lo hacen porque el Tribunal Supremo hasta ahora es vamos a decir, la cabeza del Poder Judicial y es a quienes les corresponde pues revisar, digamos, todos esos procedimientos que estén corriendo en relación a jueces de las diferentes instancias. Pero eso es un supuesto negado, no puede haber ninguna, vamos a decir, saneamiento del Poder Judicial si los magistrados que se designan ya vienen con el vicio que estamos hablando aquí, de que están designados por fracciones políticas, de que no sean jueces de carrera o que no tengan las calificaciones viniendo del área académica, por ejemplo, lo suficiente como para desempeñar esos cargos. Entonces, eso es un supuesto negado absolutamente. En Venezuela hay que hacer, como bien lo dijo la conferencia episcopal, una refundación del país. Sí, la conferencia correctamente. Sí, hay que hacer una refundación institucional, porque aquí no hay instituciones. Aquí no hay instancias ante las cuales acudir. Aquí el ciudadano no tiene a quién acudir. Lamentablemente. Es así. Lamentablemente. Cuando le privan del ejercicio de un derecho, Sí. cuando le atropellan, cuando le violan los derechos humanos. Yo, por ejemplo, por casualidad, me topé con un caso de la manera más insólita de una persona que está condenada, cumplió la pena en Tocuyito el 18 de diciembre y todavía está presa. No ha habido forma de que le den la libertad y me dice que recibe la boleta de excarcelación por el celular y se le enseñan, aquí la tengo, pero si no me das tantos dólares, no le doy curso. Sí. A ese nivel llega la corrupción y está en la cárcel. Estoy hablando de un preso común, no un preso político. No, preso político. Una persona, un venezolano que tuvo la desgracia de decidir, inocente o no, porque tampoco estoy segura de que haya sido culpable, por las mismas razones de lo que estamos hablando aquí. Y yo lo he hecho saber en algunas instancias del régimen y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Bueno, ¿Sigue ahí? Yo vi, doctora, un programa, una entrevista Ajá. que presentan a la 1 del mediodía. Ajá. Y el periodista tenía entrevistado al fiscal y justamente le presentó un caso porque le habían escrito a él. Ajá. De una persona que estaba privada de libertad, había cumplido ya su condena y seguía con boleta de excarcelación y bueno, qué bueno que lo hizo. Sí, eso fue por el año pasado, por cierto. Entonces, Ajá. Y él iba a averiguar. ¿Quién iba a averiguar? ¿El fiscal? Sí. ¿El fiscal general? El fiscal general. Ay, todavía no sabe, por lo dijo, porque el hombre sigue preso. Lamentablemente. Todavía no sabe. Entonces es inexplicable. Yo lo pongo como un ejemplo bastante modesto, pero eso es emblemático, porque la persona que cumplió la pena ya saldó su deuda con la sociedad. Claro. Y nadie tiene derecho a mantenerlo detenido, y menos el tipo de cárcel que nosotros tenemos. Ese es un ejemplo. Las personas que le demoran la audiencia se la difieren indefinidamente.
Nosotros... Están pagando pena anticipada. Es correcto, están pagando pena anticipada. Sin saberse si es culpable o no. Bueno, es correcto. En el caso de nosotros que representamos a varios oficiales, y no solo oficiales, en el caso de la justicia militar. No, esa es una cosa. Vamos a hablar en un ratito sobre eso. Que también vale la pena. Sí, ahí hay tema. Bueno, doctora, en el tema del retardo procesal y los oficiales privados pagando una pena anticipada y los familiares también. O sea, pagando la pena del banquillo. Sí, porque cuando una persona aquí, bueno, y en cualquier parte yo creo, está sometida a juicio penal, toda la familia está sometida a juicio penal, toda la familia. Sí. Y no sé cómo serán el de los presos militares, a lo mejor tú me puedes aclarar eso, pero por lo menos en los otros casos tienen que llevarle la comida, tienen que llevarle la ropa, tienen que estar pendientes de las medicinas, es un calvario. Sí, doctora, yo lo explicaba el otro día que la pareja del preso político, sí. Y yo creo que de todos los presos, sí, de todos los presos, la pareja que normalmente no está preparada para ser cabeza de familia. Ajá. Porque quien normalmente está privado es el cabeza de familia. Normalmente entonces, es así. Si no está preparada, resulta que entonces tiene que encargarse de la familia, y tiene que encargarse, o sea, de dos familias también, de que está privado. Y es sometido a todo tipo de vejámenes. Es correcto. Solo por irle a visitar. Es correcto. Lo sabemos. Sí. Afecta al entorno y afecta al privado. O sea, sí. Es una, como dice usted, pena anticipada. Ella está pagando pena a todo el mundo. Todo el mundo, y digo pena anticipada porque no se ha hecho el juicio. La persona no se ha determinado si es culpable o no, pero está presa. Está pagando una pena. Y muchas veces, si tiene la fortuna de que al final lo absuelvan, bueno, pagó todo eso y no hay reparación, no hay indemnización, aunque está en la ley, pero no la hay. Así es. Sí. O sea que aquí la violación de los derechos humanos es flagrante y muy dolorosa, especialmente en la Administración de Justicia. Sí. Y en la Administración de Justicia penal, más aún. Sí. Es así. Entonces, eso no se va a resolver porque cambien los magistrados, porque los reduzcan a 20, porque la Corte Penal Internacional tenga aquí una oficina. No, aquí nosotros hemos llegado al final. Aquí hay un caos institucional. Venezuela es un país desinstitucionalizado. Mira, aquí tenemos 2 presidentes de la República, tenemos 2 asambleas, tenemos 2 tribunales supremos de justicia. Entonces, realmente es un caos. Aquí hay que volver a empezar de cero. El país hay que reconstituirlo. Es así. El hermano de nuestro amigo Enrique Colmenares, Enrique me regaló un libro de su hermano, que es Venezuela, un país inconstituible. Es así. Es así. Entonces nosotros tenemos que empezar de cero. La gente tiene que ser oída, la voluntad popular tiene que ser expresada, la soberanía reside en el pueblo, porque nosotros estamos dominados por una minoría, una gente que llegó allí por una minoría, por la distorsión de los procedimientos electorales, como hemos hablado aquí, pero lo que quiero destacar es la situación que tenemos. ¿Quién que vea que en un país hay 2 tribunales supremos de justicia, 2 presidentes y 2 asambleas, va a pensar que ese es un país que está funcionando democráticamente? Claro, país serio. Eso es imposible. Nosotros entonces hemos tratado de resolverlo de diferentes maneras, intentamos el referéndum revocatorio. El último que lo hicieron una parte de la oposición fue abortado, ni siquiera se llegó a hacer. Y antes de eso lo impidieron unos jueces penales, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Ajá, penales los jueces. Las consultas no se pudieron hacer vinculantes jamás, como lo dice la Constitución. Hemos hecho todo lo que sea. O sea, se nos agotó este librito que es la Constitución. Nos quedan nada más los últimos artículos, el 347, el 348,
este coronavirus. Sí, Eso es lo que nos queda. allí voy a llegar en un ratico que leí de un comentario suyo que dice: el último resquicio constitucional que tenemos es la Asamblea Nacional Constituyente. Es lo último que nos queda. Pero vamos a seguir por acá y luego... Claro, claro. Gracias, doctora. Que por cierto, el señor Guillermo, si nos puede hacer llegar otro cafecito, yo se lo acepto. ¿Te sacrificas? Ah, ¿cómo no? Doctora, fíjese que estaba hablando usted de los presos políticos donde se les ha violado todos sus derechos. Y se les ha torturado. Wow, se les ha torturado. Nosotros acá en esta... Y los han matado también. Por supuesto, ahí quería llegar. Estos oficiales, fíjense que nosotros, esta organización, lleva la defensa de varios oficiales, entre los cuales tenemos oficiales que tienen 3, 4, 5 y 9 años privados de libertad sin que se celebre un juicio. Exactamente. O sea, como usted señaló anteriormente, condenados anticipadamente, pero Están sin cumpliendo siquiera pena todavía, anticipada, como es el claro. caso del capitán Maxotay, que lleva 4 años, y el coronel, Hay un coronel el mayor Abraham Ramos tiene también 4 años, y el coronel Gámez, ¿verdad, Guillermo? Sí. El coronel Gámez, que tiene 9 años, ya va para 9 años. Entonces, bueno, eso es intolerable, es correcto. eso es inadmisible. Entonces, ¿dónde hay un Tribunal Supremo de Justicia que conozca un amparo? Ahí procede claramente un amparo. Bueno, justamente la semana pasada, esta organización, por vía de uno de sus integrantes, el doctor Kelvin Zambrano, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente la Sala Constitucional, un amparo, Claro. porque justamente para que el tribunal se aboque y ordene la libertad inmediata. De por sí, vamos a presentar también el día viernes otro amparo para... Tienen que hacerlo, uno por cada detenido. No, sí, es correcto. Hay que hacerlo, Sí. sistemáticamente, porque no se puede renunciar a los derechos. No. Pero ahí volvemos al punto que hablábamos al principio, que no hay instancias ante las cuales acudir. Yo quiero seguir esos amparos, esos recursos de amparo que ustedes van a introducir. Yo estoy muy interesada en saber qué pasa con la tramitación de esos amparos. Se los haremos. Sí, porque son absoluta y totalmente procedentes. No hay vuelta de hoja, como se Claro, dice. ahí no hay como... No se puede justificar no darlo. Correcto, por supuesto. No se puede justificar no darlo. Entonces, vamos a ver, esa es una manera de poner a prueba la reforma. Claro, Vamos a ver cómo es la reforma del Poder Judicial. así es. Vamos a ver cómo es que se evita la complementariedad de la Corte Penal Internacional, dando con lugar esos amparos a esas personas que se les ha violentado los derechos humanos de todas las formas posibles. Así es. Sí, me parece excelente que ustedes hayan tomado esa iniciativa. Sí, bueno, y fíjense que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, Ajá. también, eso fue también hace, creo que 15 días, emitió una comunicación donde solicita la libertad de 7 oficiales, de los cuales 6 oficiales y un civil, de los cuales de estos 6 oficiales 2 son representados por nosotros, o sea, el grupo de trabajo de la ONU. Imagínate. Que por supuesto no Que es hay una... que verlo, no es- pero tiene mucho valor porque hay que Claro. ver lo que se necesita para que hayan tomado esa decisión Por supuesto, en sí. la ONU. En la ONU, Eso correctamente. es algo impresionante. Correctamente. Así será la evidencia para que hayan tomado la iniciativa. Lo lamentable es que tienen que ser otras instancias internacionales quienes decidan a favor de o nos den justicia y no La nuestra. las nuestras. Pero nosotros así como estamos, no tenemos esperanza. O sea, con estos tribunales, con este presunto cambio del Tribunal Supremo de Justicia, con los tribunales que tenemos, no hay esperanza para los detenidos, tanto comunes, como dije al principio, Claro, con el caso que comenté,
y mucho menos para los presos políticos. Que los presos políticos no deben existir. No deben existir. Bueno, si en una democracia, una democracia, no es una democracia, no tenemos que ser, no tiene que ser una democracia escandinava ni una democracia, una democracia sencillamente no debería. No, porque tiene que haber el derecho a disentir. Correcto. Y el de libertad de expresión. Correcto. Entonces, eso es lo que se está castigando aquí, el ejercicio de los derechos. Eso no puede permitirse. Sí. Y hay que seguir luchando por eso, porque los derechos están ahí para ser ejercidos. Los derechos no se entregan. Los derechos tienen que ser ejercidos. Por eso siempre el consejo es, aunque la gente se desanime y a veces dice, no, ¿para qué vamos a interponer ese recurso si sabemos que el resultado no va a ser favorable, si sabemos que lo van a obligarse? A pesar de todo lo que hemos hablado aquí. Sí. De todas maneras hay que poner al juez en la situación. Así es. Ejercer el derecho y aquí está la acción. Y aquí están las razones. Decídalo. Y esto es lo que se pide. Sí. Decídalo. Y sobre todo, lo más importante, justifique su decisión. Asuma su responsabilidad. Tú sabes que yo estaba ayer por casualidad arreglando papeles, tenía en la mano, me cayó en la mano una libreta de anotaciones mías en la sala plena. Era la discusión de la decisión del 11 de abril. Préstemela, doctor. Y era impresionante cómo yo lo hice de sucinto. Fíjate, empecé, la libreta es una libreta, la primera página, esto no se lo he dicho a nadie, a ti la primera persona que... Nadie va a saber. No, nadie lo va a saber. Empecé la libreta, ¿sabes cómo? Tenía el Salmo 23, lo escribí a mano, se ve que lo escribí. ¿Qué dice el Salmo 23? Que el Señor ajá. Ah, bueno, pero... ayúdame, ¿cómo es que empieza? Bueno, no sé. El Señor es mi pastor. Ajá. Nada me faltará. Muchas gracias. Ajá. Y guiará mis pasos por senderos de justicia, solo por el amor de su nombre. Okay. Y aunque ande en valle de peligro de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Ese es el Salmo 23, tú lo debes recordar. Lo he escuchado, pero... Ajá. Bueno, es una belleza. Bueno, lo copié completico, 2 páginas se lleva. Se ve que era mientras hablaban allí, porque sentía la presión que había, gracias. Y después comienzo a tomar nota. Y uno de los comentarios que se ve que estaban diciendo allí era, las decisiones se toman y no se dan explicaciones, ni a favor ni en contra. Se decide y punto. Era una, y yo ponía después, amenaza. Porque esas eran amenazas para el voto salvado, que era lo que yo normalmente me veía obligada a hacer. Correcto. Ajá. Entonces decían eso. Y yo después ponía amenaza. Decía, se estaba filtrando, lo ponía entre comillas, se filtran las decisiones de la sala plena, entre comillas. Y luego venían las amenazas, otra vez amenazas. Y así fue una sesión terrible, porque ya sabían que venía la decisión en contra. Y todavía no estaba, pero ya venía. Al final esa decisión salió, como te dije a ti, con 11 votos a favor y 9 en contra. Esos que decían que las decisiones se toman o no se toman, y que no se dan explicaciones, después salvaron todos, uno por uno, los 9 magistrados, el voto. Hicieron un libro de votos salvados de esa decisión, de la del 12 de abril. Porque ellos estaban empecinados pues, en que se dijera que era un golpe de Estado. Y además la decisión era muy técnica, porque el fiscal acusó mal. Y eso la gente no lo sabe porque esos son detalles. Y tipificó un delito que no tenía asignada pena, porque en el artículo le habían ido agregando supuestos. El que, y él llegó a tal punto que el último supuesto no tenía pena asignada. Y por esa cosa técnica no se podía hacer una sentencia condenatoria. Claro. Lo que pasa es que, tú sabes que una sentencia conjunta de 11 magistrados, si hay algo cercano a una pesadilla, es eso. Porque tú sabes que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones.
Eso es así. Entonces, bueno, hubo muchos comentarios sobre la situación del país en la decisión y muchas cosas que yo no quería que estuvieran, yo la quería más técnica, pero bueno, yo firmaba porque al final la dispositiva era lo que yo estaba de acuerdo en que fuera. Bueno, entonces, pero lo que quería decir de esa libreta es que reflejaba una tensión enorme en esa sala plena, porque querían imponer una decisión y querían amedrentar a los demás magistrados. Y ahí se ve claramente que yo me sentía amedrentada. Cuando se tomó esa decisión, nosotros bajamos a la sala plena, las mujeres, con las carteras. Y los hombres fueron ya vestidos con su chaqueta y todo. Porque de la sala plena, que era en el piso 1, salimos para el estacionamiento. Para el carro y para salir, porque venía subiendo una poblada. Así se decía. Entonces, ¿cómo se puede decidir en paz en un país en esas condiciones? Y ese es un ejemplo que lo pongo porque era de más alto nivel. Ahora, imagínate aquí ahora un juez que le toque un juicio contra cualquiera de estos torturadores, por ejemplo. Sí. Que es obvio, es evidente. Ya hemos visto muchísimos testimonios de torturas, más de los que podemos soportar, oír, porque es un dolor muy grande, un dolor profundo. En nuestra gente son los venezolanos disidentes que están siendo torturados de esa manera espantosa. Ese juez piensa que lo pueden torturar también. Sí. Ahí está el doctor Ángel Serpa, el magistrado. A él lo nombraron, y cuando nombraron los que están en el exterior, los del Tribunal Supremo Legítimo, y como él no se pudo ir del país o decidió no irse, no sé cómo fue, lo llevaron preso y lo tuvieron amarrado, esposado a un lavamano, en un baño, allí en el SEBIN, y lo maltrataron de todas las formas posibles, a un magistrado. Entonces, por eso te digo que no hay instancias ante las cuales acudir, las instancias tienen que ser internacionales. Olvídate de que aquí vamos a poder hacer una administración de justicia independiente. Eso no existe aquí, y menos con esta reforma así llamada del Tribunal Supremo de Justicia. Eso no es verdad, eso es una parodia, eso es para hacer creer. Ahora, yo me imagino que el fiscal Khan, me imagino que Michelle Bachelet, a ella no la pueden engañar. Lo que puede pasar con ella es que quiera creer, y yo con ella, con todo el respeto, pienso que ella siempre les quiere creer a esta gente, quiere creerles que lo van a hacer bien, que van a hacer propósitos de enmienda, que van a mejorar el Poder Judicial, pero ella sabe en el fondo que eso no es verdad. Ok. Bueno, doctora, es lamentable que no tengamos justicia en el país, no... Ajá, bueno, pero... ¿Se fue el tiempo? Parece, dicen que el tiempo en televisión pero está bueno, pero continúa. No, sí. No, está bien, nosotros respetamos, si algo hacemos, nosotros respetar las normas. Sí, podemos respetar normas, pero usted sabe que las normas son un poco laxas. Ok, está bien. Sí. Pero es muy importante, yo agradezco la oportunidad para recalcar a quienes nos oyen la importancia de tener un poder judicial idóneo, porque esa es la garantía de tener una democracia. Claro, es que de eso se trata. Sin justicia no hay democracia. No hay democracia. Y el Poder Judicial es como la bisagra entre los poderes, porque él controla fundamentalmente a los otros dos. Aquí agregaron el electoral y el moral, y bueno, pero básicamente es el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Los excesos que pueda... Y entonces controla los excesos. En esta reforma están poniendo a la Asamblea a participar del Tribunal Supremo de Justicia. Hay unas disposiciones que hacen que la Asamblea opine y tenga y se inmiscuya en los asuntos de la justicia. Y el comité de postulaciones, el comité judicial que está previsto por la comisión judicial, que es órgano, pero que es un órgano asesor del Poder Judicial, creo que queda más integrado por mayoría de diputados que no tienen ni idea. Si ya lo que teníamos era nefasto, porque te voy a decir algo, yo estuve 37 años en el Poder Judicial, de manera que yo viví muchas cosas.
estaba el Consejo de la Judicatura, había un tribunal disciplinario que no voy a decir que era ninguna maravilla porque era un horror. Yo fui sometida a lo que significaba un tribunal disciplinario, donde yo estaba en una mesa como esta viendo mi expediente y de repente veía un papelito aquí que decía: doctora, la están grabando. Otro día yo iba a buscar el expediente para ver, para mi defensa. Ah, no, lo tiene la magistrada tal. Ah, bueno. Pero ¿cuándo me lo puede meter? No, eso no será hoy. Eso es perdiendo tiempo de mi trabajo. Claro. Entonces iba otro día. ¿Y el expediente? Ay, no, ahora lo tiene el doctor fulano. O sea, y me impedían ver el expediente. De manera que presentaba un escrito e iba después, 2 días después, para ver si estaba anexo al expediente. No estaba. ¿Y dónde está el escrito que yo traje? ¿Usted lo trajo? Ay, doctora, vamos a revisar. No estaba. No aparecía. Entonces llegó un momento, en ese tiempo, si se podía, tengo que decirlo, había una sala político-administrativa donde estaba la doctora Cecilia Sosa, donde estaba la doctora Hildegard Rondón de Sansó, claro, y donde estaba la doctora, había otra doctora que no me acuerdo, ahorita me acuerdo el nombre, y eran 3. Ahí me vi obligada a interponer un amparo. Y bueno, fuimos ante el Tribunal Supremo. Yo creo que estaba comenzando a ejercerse los recursos de amparo y lo gané, me lo concedieron, lo cual fue asombroso porque eso estaba para mí dentro de la línea de acción que te he dicho de que los derechos están para ejercerse. O sea, yo no me iba, como dicen por ahí, a poner excepciones yo misma, a pensar, no, yo no voy a ir porque el Tribunal Supremo no se va a atrever, no va a querer, no, yo fui y me dieron la razón. Pero eso lo digo porque no era ninguna maravilla el Consejo de la Judicatura, pero la Comisión Judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, que yo pensé que podía ser mejor por esta experiencia que había tenido, resultó fatal, fatal. Empezaron a destituir jueces, lo que se llama de un plumazo. Después ya ni siquiera le decían la causa. Sin respetar carrera judicial. Nada. Y el juez deambulaba por el tribunal, porque yo sabía que estaban por allí, y buscando que uno de los magistrados de la Comisión Judicial lo recibiera y no lo recibía. Ni lo recibían ni le daban explicaciones. Doctora, hay 2 preguntas acá de las personas que están siguiendo la transmisión. Una es, ¿quién la amenazaba dentro de esa sala plena el 11 de abril? Me amenazaban, no me amenazaban así diciéndome, Blanca Rosa, te va a pasar esto. Pero hablaban los del gobierno, los que estaban adeptos al régimen, decían que los magistrados que salvaban el voto sistemáticamente eran un problema para el funcionamiento del tribunal, que había... Me acuerdo que leí un comentario en esa libreta que decía que había magistrados casados con Irma Álvarez. Era una periodista que en aquel momento estaba en el Nacional, que trabajaba en la fuente judicial. Y como ella sacaba, vamos a decir, lo que se llaman datos, entonces como insinuando que entre los magistrados, que no eran de ellos, éramos los que eso pasaba, los que filtraban. Entonces, claro, uno sentía que la amenaza era directa porque no estábamos cerrando filas, digámoslo así. Ellos tenían sus reuniones, que yo me enteraba después que se reunían los viernes en la tarde, de repente salían decisiones el lunes y yo no sabía, y cosas por el estilo, como llegar a una sala plena y encontrarme que no estaba en el orden del día, y entonces la doctora Luis Estela Morales dijo de pronto un día, bueno, antes de entrar en cualquier consideración, yo quiero empezar esta sesión para pedir un voto de censura para la doctora Mármol. ¿Así? D'emblée, como se dice. Imagínense, enterarme allí, estoy entrando a una sala plena, para que vean que el calibre de tribunal. Sí. Entonces, porque el vocero del tribunal era ella, y por eso había que hacerme a mí un voto de censura.
Entonces yo tomé la palabra nada más para decirle, mire doctora, usted tiene razón, el vocero del tribunal es usted, claro, de eso no queda la menor duda, pero yo soy vocero de mis propias convicciones. Ahora, si los magistrados consideran que yo por eso debo tener un voto de censura, adelante, y tranque el teléfono, porque a mí no me van a asustar con un voto de censura, ni con una amenaza de... Yo no le temo sino a mi conciencia. Esa es la que no me deja, que no me perdona si no hago lo correcto. Entonces, no obtuvo el apoyo, se quedó con su voto de censura. Pero ser el tipo de magistrado y de manejo. Por ejemplo, en ese Tribunal Supremo de Justicia, yo, que tuve 37 años de carrera judicial, nadie la tenía como yo. Defensora pública, juez de primera instancia, superior, Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo. La carrera judicial perfecta. Completa, sí. Nunca pude ser presidente de la sala penal. Todo el que llegaba improvisado era el presidente de la sala penal. Sí. Todos eran presidentes de la sala penal, menos yo. Pero como yo no sufro de eso, porque no me interesa ser presidente, ni del país, ni de la sala penal, ni del Tribunal Supremo de Justicia, entonces yo soy libre. Eso me hace libre. Porque es nada más mi carrera, es mi conciencia, es la lucha por la justicia, es la lucha por nuestro país, por los derechos que nosotros tenemos que que defenderlos. Tenemos que aprender a defender nuestros derechos. La otra pregunta, doctora, y le dejo la palabra al doctor. Ajá. ¿Quién puede amenazar a un magistrado? En ese nivel, ¿quién amenaza a un magistrado? Me encanta esa pregunta. Porque yo daba la vuelta así a la sala plena cuando estábamos reunidos y me entretenía en ver el perfil de cada magistrado. De cada quien y... Decía, este vino de tal parte, hacía como un repaso, ¿no? Este vino de tal parte, este vino de no sé dónde. Entonces yo pensaba, ¿quién puede amenazar a un magistrado? Bueno, nadie puede, excepto que el magistrado se deje. Claro. Porque los magistrados se dejan, ¿por qué? Porque están pensando en que no sé por qué les gusta después de magistrados ser embajadores. Eso es algo que noté ahí. Les encantaba salir de magistrado para embajadores. ¿Será parte de la carrera judicial? No sé qué judicial. Ese yo vi esa debilidad. Les gustaba que los designaran presidentes de las salas, de las comisiones. Les gustaba nombrar y destituir jueces. Les gustaba viajar por el país, viajar por el mundo. Pero realmente lo que es ser magistrado no es eso. Eso es completamente deleznable. Lo que es ser magistrado es hacer justicia, estudiar aquel caso, cada caso, como si fuera el primero, de punta a punta, y verificar que hubo justicia. De manera que nadie puede amenazar a un magistrado, esa es la respuesta. Nadie lo puede amenazar sino su conciencia. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que aquí, en Venezuela, es fácil que a los magistrados les hagan maltratos, atropellos a los derechos, pero lo podrán intentar. Pero a mí me llevaron 2 veces al poder moral. Así. Me llevaron al poder moral por una decisión que no le gustó a Luisa Ortega, que ahorita está defendiendo los derechos humanos y la justicia. Ella me denunció ante el poder moral porque yo le di la libertad a Capriles, porque le tocaba y se la di. Entonces ella me denunció y después pretendía estar, ella se le olvidó que en el poder moral ella no podía juzgarme si ella me había denunciado, ¿verdad? No podía ser. Como se lo hice saber y la recusé. Y le dije, usted no me puede juzgar a mí porque usted me denunció. ¿Y qué pasó? Que no había suplente. Porque el poder moral eran 3 y no tenían suplente. Entonces el tribunal se quedó cojitranco, como empezamos esta conversación. Se quedó con 2. Y cuando pasó el asunto a la asamblea, que era que decide en definitiva, no pudieron destituirme. Y así fue como pasó. ¿Ves? Pero fue por un accidente, no por, yo creo, no porque les preocupara. Por desconocimiento. Sí, o sea, la maldad pone sus trampas, ¿no? Sí, ella se precipitó.
¿verdad? Y otra denuncia que me hicieron por ahí un diputado, pero esa no prosperó, no le dieron curso, no sé por qué. Pero eso es lo que te digo, por encima del magistrado estaría solamente el poder moral, y bueno, uno siempre se puede defender ante el poder moral, y si lo sacan de mala manera, pues ya no valía la pena estar allí. Es mejor irse. Así es, así es. Es así. Bueno, doctora, mire, como nos queda poco tiempo, yo le dije que íbamos a tratar un tema posterior, pero... Ya lo dijimos. No, el señor Tineo nos apresuró, pero la reinstitucionalización del país, sí. esa constituyente sí. Que usted... Sí, yo estoy sumada a ese proyecto que es del doctor Enrique Colmenares Finol. Tiene mucho tiempo luchando por eso. Yo asistí, invitada una vez a una conferencia que él dio en la Universidad Metropolitana. Me captó su exposición muy favorablemente, porque además de la reinstitucionalización del país, él pretende hacer efectiva la federalización, es decir, la autonomía de las regiones, que los estados tengan dominio de su presupuesto, que lo destinen verdaderamente a lo que se necesita en cada estado, y eso me parece justo. Claro. Siempre al final es un problema de justicia, ¿te das cuenta? Sí. Me parece justo, y además, vista la situación de caos que tenemos ahora, por supuesto la necesidad de una constituyente sube de bulto, porque resulta que si no hay poderes independientes, no podemos tener una democracia, y para tener eso que estamos proponiendo necesitamos una democracia, y sobre todo y en primer término un gobierno de transición. Entonces esa es la propuesta, y basada en que de parte de lo cual hemos hablado antes, la soberanía reside en el pueblo, y nosotros como ciudadanos tenemos derecho a imponer nuestra voluntad, que hasta ahora no se ha logrado. Se imparte justicia en nombre de... En nombre de los ciudadanos. Y en nombre de los ciudadanos se van a hacer unos negocios de los cuales nosotros no nos han preguntado si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, unos pactos, ¿verdad? Sí. Hoy hubo una reunión con una cosa que se llama, con el debido respeto, Foro Ciudadano, como que la hubo ayer en Miraflores, para ir, entendía, a unas negociaciones a nivel nacional, para después ir a la negociación en México. Okay. Eso fue lo que entendí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿con quién se está haciendo eso? Nosotros no estamos formando parte de eso, ni nos preguntaron, y ni tampoco a quienes nos están viendo o oyendo. Entonces, ¿cómo es eso? Que nos van a entregar, que van a pedir por nosotros, no sé lo que ellos hablaron, pero lo que se ha oído hasta ahora, que le quiten las sanciones, ¿verdad? Que se hagan las elecciones libres, entre comillas, el Consejo Nacional Electoral reformulado. Bueno, nosotros ya estamos curados de espanto. De manera que aquí no hay sino una solución. La ciudadanía se une, la ciudadanía en una constituyente refunda el país, se hace un gobierno de transición, se hacen las reformas constitucionales a que haya lugar, se recupera el Senado, entre otras, la federalización, como te he dicho, y hay que volver a empezar, porque la institucionalidad está destruida. Lamentablemente. Está destruida. Hay que volver a empezar. Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo. Bueno, yo te agradezco, me parece que hablamos bien, que dijimos lo más importante, no. Y te agradezco mucho. No, doctora, para nosotros es un honor majestático, así se lo digo. No, fue muy buena la oportunidad. Muchísimas gracias en nombre de todos nosotros, la organización, la coalición, que la conformamos el doctor Alonso Medina Roa, sí, la doctora Ana Leonora Costa, luchadores sempiternos. Sí, la doctora María Alejandra Poleo, Doreli León, Kelly Zambrano, y bueno, Emilio Bolívar y yo. Le damos las gracias, nos sentimos... Gracias a ustedes por esa lucha. No, bueno, y su lucha, es una lucha de todos. Vamos juntos, es que tenemos que estar unidos. No estamos, aquí nadie tiene mayor... No, es entre todos lo hacemos. Es entre todos, y el país se construye
con la participación de todos. Y como abogados también tenemos que coadyuvar y luchar porque el Poder Judicial cambie. Porque tener un poder, lo único que es importante para empezar es el Poder Judicial autónomo, la autonomía de los poderes. Sí, que no esté... que no esté sometido ni a la Asamblea ni al Ejecutivo. Correcto, a nadie. Bueno, aquí los jueces son autónomos e independientes de los órganos del poder público. Así es. Y le deben obediencia a la ley, al derecho y a la justicia. Eso es todo. El 4 del código. Eso es todo. Sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctora. De verdad que complacido y es un honor que haya estado aquí con nosotros en nuestra sede. Esta es su casa, bienvenida, le vamos a hacer. Por supuesto que sí, ya está agendada. Y le haremos llegar a lo referente a los... Mantiénenme informada sobre los amparos, sobre los recursos de amparo, por favor. Claro que sí. Amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado, por haber estado allí. Perdón, claro que sí. Y por cierto, mañana jueves a las 10 de la mañana vamos a tener un foro chat referente a la justicia militar con la doctora Ana Leonora Costa y el doctor Kelvin Zambrano. No se lo pierdan, así que por favor, a las 10 de la mañana estén allí atentos y conéctense, ¿ok? No se les olvide seguirnos en nuestras cuentas de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos siguen en cualquiera de esas cuentas o en todas. Y en YouTube, por favor, denle like al video que va a quedar de esta conversación. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el foro chat y nos vamos a ver el miércoles de arriba porque el próximo es Semana Santa. Así que en el siguiente tenemos otro invitado. ¿Sí? Ya llegó la Semana Santa. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a ti. Ya llegó la Semana Santa. Sí, ya llegó la Semana Santa. ¿Cómo? Y el año, nos dimos el feliz año ahorita. ¿Ahorita? Sí, sí. Qué barbaridad. ¿Qué le pareció, doctora? Muy bueno, muy bueno, quedó muy ágil. Quedó ágil.